Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Libertópolis presenta a María Dolores Arias y Sofía Hegel en Libertópolis. Negocios, el valor de la verdad. Libertópolis Negocios llega a usted gracias al apoyo de Intelab. Te rodeamos de tecnología y Ban Rural. Libertópolis, el valor de la verdad. Bienvenidos a Libertópolis Negocios, es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Queremos agradecerle a quienes nos están escuchando a través de la 102.1 FM, bienvenidos. Si va en el tráfico, respire profundo y libere ese estrés que nada le hace falta, que ninguna falta le hace. Y si nos ve y nos escucha a través de nuestras diferentes plataformas, muchísimas gracias. Transmitimos por Facebook, transmitimos por YouTube y también transmitimos por Libertópolis en nuestros canales. Así que bienvenidos y hoy pues salimos y estamos iniciando una nueva etapa también en el programa donde estamos buscando historias de emprendedores, de empresarios exitosos y hoy salimos a un lugar icónico ya en Guatemala que es Café Barista y qué mejor que con su fundador. ¿No es así, Sofía? Sí, la verdad es que estamos muy entusiasmados este año. Tenemos una programación bastante interesante con muchos retos este año. Y empezamos con estas buenas prácticas el año pasado a media pandemia, pero desde hace mucho tiempo queríamos venir por toda la labor, la trayectoria y sobre todo esta cultura del café y de no solo la cultura del café, sino que lo muy guatemalteco, amor por Guatemala que ha tenido esta empresa. Y bueno, el líder, hemos estado atrás de él hace mucho tiempo, hay muchas buenas prácticas que él ha tenido que se admiran y se aplauden y de las que todos tenemos que aprender, así que estamos felices de estar aquí con Walter de la Cruz, quien nos va a compartir hoy muchas enseñanzas, aprendizajes y también obstáculos y aristas que ha tenido que atravesar a lo largo de esta carrera laboral y de muchos retos que han pasado. Así que gracias por acompañarnos, es un honor estar aquí en este espacio. Gracias a ustedes, Sofía, gracias María Dolores, un gusto estar aquí y a las órdenes. El camino del emprendimiento y del empresario no es un camino recto. No es lo planifico y va a salir como lo planifiqué, sino hay que tener lo que yo llamo el quiebre de cintura, que técnicamente es el pivoteo. ¿Cómo inicias con Café Barista? Cuéntanos los inicios de Café Barista, porque yo recuerdo un Café Barista chiquito que estaba aquí por zona 14, donde inicia Café Barista, pero ¿cómo inicia esa idea que se ve concretada en ese primer establecimiento? Inicia muchísimos años antes, la verdad. Mi papá, que tenía mucho amor por Guatemala, en especial por Alta Verapaz, y él fue el que me inculcó el patriotismo. Tenía una finca de café en Cobán y él, por su amor a Cobán, que es donde él era, nos llevaba ya todos los fines de semana y todas las vacaciones, que en época de colegio y de 14, 15 años no era pues lo más agradable del mundo. Y entonces, estando en la finca, yo siempre vi a mi padre, siempre lo vi con problemas de pagar la planilla, con problemas, o sea, el precio del café ya no era en las épocas doradas del precio del café, un área un tanto difícil para la producción del café por las condiciones climáticas, etcétera, etcétera. Entonces era siempre verlo sufrir con la finca, o sea, lo que ganaba de un lado lo perdía del otro lado de la finca. Y en algún momento me acuerdo que íbamos caminando ahí y le dije, mira, yo no entiendo por qué nosotros producimos el mejor café del mundo, producimos la mejor materia prima del mundo, pero solo la vendemos como materia prima. Nadie realmente ha incursionado no recuerdo mis palabras desde entonces, pero nadie ha incursionado más en la cadena del valor del café.
Y le digo, ¿por qué no se ponen tostadorías en Europa o en Estados Unidos? ¿Por qué no se pone de alguna forma de vender café en países donde nos compran el producto que se va de aquí? Y me acuerdo que se rió y solo me dijo, no, mira, eso es imposible. O sea, esas son economías muy grandes, son cuestiones que son de otro tamaño y no se puede. Y ese no se puede se me quedó como que dando vueltas en la cabeza. Yo ahí tendría como 14, 15 años tal vez. Bueno, luego me fui a estudiar a Zamorano, de ahí me fui a estudiar un par de años a Estados Unidos, y cuando regresé a Guatemala, a mí la industria de los alimentos siempre me ha gustado. Yo creo que la parte de haber estudiado agronomía fue un poco por eso. Y en algún momento pues estuve trabajando en Pollo Campero, y unos años antes, trabajando en un negocio propio, estaba en Estados Unidos, en Nueva Orleans, y tenía una reunión temprano a las 7 de la mañana con uno de mis proveedores. Y me levanté y me acuerdo que el café del hotel estaba muy feo, y le fui a preguntar al portero si había algún lugar donde pudiera comprar un café un poquito mejor. Y me dijo, sí, mire, acaban de abrir un lugar aquí cerca, como a 100 metros aquí para allá, ahí lo voy a ver y ahí venden buen café. Entonces iba caminando y entré en una tienda de café, y cuando abrí la puerta y entré fue así como, esto quiero hacer. Sí, fue inmediatamente que entré al lugar, el look, el olor, el ver que era un lugar que vendía café y a que eso se dedicaba, fue así como amor a primera vista. Y desde ahí se me quedó metido que eso quería hacer. Pasaron un par de cosas. En este primer emprendimiento que hicimos, estuvimos 6 años, nos costó muchísimo sacarlo adelante. Y ya cuando iba saliendo adelante nos faltaron habilidades administrativas y experiencia de negocio, y creo que ahí mismo nosotros mismos, por malas decisiones administrativas, lo quebramos. Entonces cuando cierra ese negocio yo me voy a trabajar a Pollo Campero, y realmente esa fue una escuela muy buena para aprender muchos temas del manejo de restaurantes y del manejo de alimentos. Y en algún momento me transfieren a México. Y estando en México, empiezo a ver estos lugares de café que empezaban en México. La cadena grande mundial que es Starbucks todavía no había llegado a México. Y llegó en los años que yo estaba allá. Y pude observar que muchas de las cadenas locales pues le hicieron la competencia y aguantaron la entrada de Starbucks a México, que fue una entrada bastante agresiva. Y ahí me empezó otra vez, quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto. Regresé a Guatemala, me iban a mandar a Estados Unidos, y mi esposa en ese momento me dijo, mira, yo no me quiero ir a Estados Unidos y creo que deberías de hacer el negocio de café que siempre me has dicho que quieres hacer. Y fue como, bueno, pues sí, lo voy a hacer. Y empecé en el 2004. Renuncié de Campero y empecé en el 2004 con la idea, y me pasé todo ese año realmente preparándome para poder abrir un negocio de café, porque realmente sabía algo de café en finca, pero no sabía absolutamente nada de café en taza. Yo no sabía, no tenía ni idea de que era un expreso en ese entonces, o cómo tostar café, o cómo manejar una máquina de expreso. Entonces me pasé un año, digamos, de universidad, en el que me quedé muchísimo tiempo enfrente de la computadora, leyendo acerca de café, hablando con gente en todo el mundo, llamando a empresas de máquinas, de tostadores, de todo, para irme enterando más de lo que podía. Y fui a varias ferias de café que encontré, y la última que hice fue encontré una empresa italiana-americana que daba capacitaciones acerca de la administración de coffee shops, acerca de tostaduría, acerca de preparación de taza, de máquinas. Me fui como 15 días ahí con ellos, era en Oregon, y ahí terminé de aprender, y ya, pues al mismo tiempo iba como que construyendo la primera tienda, y así nació la primera tienda en noviembre, aquí en la zona 14, en la 16 calle y Quinta Avenida. El principio fue un poco de nervios, ¿verdad? Porque cuando abrí la primera ubicación era un lugar que estaba en la calle. El primer día me acuerdo que vendí 16 quetzales, ¿verdad? Y después de muchos intentos de abrir y de cerrar, y de abrir y de cerrar, porque tenía poco presupuesto, entonces yo miraba el tema de la carpintería, de la electricidad, y entonces un par de cosas, sobre todo las eléctricas, no quedaron tan bien. Entonces abría y cerraba, pero finalmente abrí. Y eso fue lo que vendimos el primer día.
Y el segundo día vendimos 40 quetzales y el tercer día vendimos 50 quetzales. Y así fue muy lento al principio, pero lo que fue satisfactorio es que la gente que llegó desde el primer día, que me acuerdo que fue un italiano que trabajaba en la empresa, en la embajada de Italia, al día siguiente él, que pidió un expreso, regresó con un amigo de la embajada de Italia y dijo, mira, este es el lugar donde te dije que había encontrado la mejor taza de café de Guatemala. Finalmente un lugar en Guatemala donde te tomas el café que te esperarías tomar en Guatemala. Y entonces dije, bueno, ya regresaron. Y al rato otra gente porque me quedé en la caja. Me acuerdo que los primeros 2 o 3 meses yo me paraba en la caja porque es donde hay más contacto con el cliente. Y empecé a ver que la gente regresaba y que la gente regresaba y que la gente regresaba. Y poco a poco fue subiendo como que la bulla. Y ya diciembre vendimos el doble que noviembre, y enero vendimos el doble que diciembre, y febrero el doble que enero, y entonces se volvió una espuma en cierto momento y se volvió como el cafecito de moda, ¿no? Y básicamente así fue así es la historia un poco de cómo nació. Hay muchísimo en la historia de aprendizajes y que rescatar. Hay 2 cosas que me están haciendo muchísimo sentido y no quiero dejarlas pasar. La primera es que muchos emprendedores salen de la universidad o ni siquiera a la universidad y quieren emprender, ¿verdad? Sin experiencia, sin preparación. Realmente ha sido pocos los que han sido exitosos tirándose al agua por completo. O sea, a mí esa fórmula, yo he estado muchos años en emprendimiento y lo que he visto es que el mayor éxito es la gente que se prepara, que mira, que investiga, que tiene experiencia previa. Y creo que fue uno de los aprendizajes que más rescaté, porque salió de la universidad y bueno, emprendió este negocio, y al final por mala administración regresa a trabajar a un corporativo ya dependiente y luego decide emprender después de este aprendizaje, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿cuáles fueron los mejores aprendizajes que se obtuvo de haber obtenido esta experiencia laboral y luego emprender? Y si ese sería un consejo o no. Y luego, ya más adelante en la historia, bueno, hay 2 cosas. La primera es un poquito ya más mágica, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que los guatemaltecos se inspiren y absorben no solo el amor por el café, sino que el amor por Guate? Porque se nota, ¿verdad? Era esto de transmitir no solo la cultura del café, sino que el amor por Guatemala. Y lo otro es, ¿por qué decidir abrir un negocio que no sabía qué iba a pasar y qué lo mantuvo perseverando esa primera etapa que fue tan dura? Porque hemos visto que muchos o tiran la toalla o siguen con una idea mágica que se llama, ya definido, el enamoramiento del emprendedor, que no es una idea viable y siguen invirtiendo. Entonces, ¿en qué momento es responsable dejarlo o no? ¿Y qué es esa pasión, drive interno, lo que lo quiera llamar, que lo mantiene en esos días duros? Entonces creo que son 3 temas. Si quieres responder una, pero bueno. La primera, sí, yo me declaro culpable, digamos, de esa falla. Nosotros regresamos de la universidad y trabajé con esta empresa americana 2 años. Y mi mismo jefe fue el que me empujó y me dijo, bueno, ya andate de aquí, ya aprendiste lo que tienes que aprender y andase algo diferente, y anda a poner tu negocio. Y con amigos que trabajábamos ahí, emprendimos este negocio, pero sí nos faltaba, o sea, teníamos tal vez la experiencia comercial, que era lo que habíamos tomado de esta empresa donde habíamos trabajado, pero sí nos faltaba muchísima madurez y experiencia administrativa. Creo que la madurez viene con los golpes, con las malas experiencias y con la edad, ¿verdad? Y la capacidad administrativa pues tiene que ver con la madurez y tiene que ver con prepararse. Yo creo que en esa área no nos habíamos terminado de preparar ninguno de los 3. Yo había estudiado administración y economía, pero pasar de los libros a la realidad es bien diferente, ¿verdad? Y también nos faltaba experiencia de cómo
solventar problemas con tranquilidad y sobre todo diferencias con los socios con tranquilidad. Creo que tal vez ese fue el error más grande que cometimos. Pero sí, si a mí ahorita me preguntan y su pregunta me causa un poco de sonrisa porque lo he pensado varias veces y lo he dicho ya varias veces. Yo creo que lo mejor que alguien puede hacer es irse a trabajar a una empresa que admire, una empresa que esté en el ramo de lo que quiere hacer o similar, que la admire y trabajar ahí un par de buenos años, ¿verdad? O sea, estar ahí un buen tiempo y desarrollarse profesionalmente ahí. Salir a emprender sin esa experiencia previa, sí se puede, porque definitivamente sí se puede, como usted bien lo dijo, ha funcionado, pero el porcentaje de los que funcionan y son exitosos es bajísimo, ¿verdad? Y cuando yo creo que uno antes de meterse a emprender así, lo mejor que uno puede hacer es estudiar las estadísticas de cómo son los números en la realidad, porque un 96-7% de los emprendimientos fracasan, ¿verdad? Unos fracasan en el primer año, otros fracasan en los primeros 5 años, y de ahí la colita se va quedando en los primeros 8 años, ¿verdad? Y son números que sí asustan. El otro tema que creo que uno tiene que tener claridad es que la gran mayoría de la gente que emprende cree que va a hacer dinero más rápido que por la escalera de una empresa, de un corporativo, por el camino, digamos, de ejecutivo profesional. Y eso no es cierto. Eso definitivamente no es cierto. Cree que va a tener más tiempo libre y tampoco es cierto. Tal vez lo que tiene es libertad un poco más de cuando toma ese tiempo libre, pero se trabajan más horas y se gana menos. O sea, el salario por hora es más bajo, por lo menos en los primeros buenos años, ¿verdad? Entonces yo sí recomendaría, trabajen en algún lado, aprendan, terminen de madurar la idea y sobre todo en ese tiempo vuélvanse muy analíticos y críticos de su idea y entender que es una idea que tiene pies y cabeza, no solo corazón, porque si no es peligroso. Si lo único que hay es un gusto por eso o una creencia mía por percepciones de que es un buen negocio, las percepciones son muy engañosas, ¿verdad? Entonces en ese tiempo hay que ir, creo yo, afianzando la idea, afinando la idea, pero sobre todo viendo si esa idea realmente está cayendo en tierra fértil, ¿verdad? Creo que esa parte es bien importante. Mucho que rescatar, mucho aprendizaje, gracias. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, tengo algunas preguntas con respecto también a lo que dijiste, que hiciste toda esa investigación, esa planificación, averiguaste el tema del café en taza. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Pusiste un plan? ¿Dijiste tanto tiempo voy a invertir y de ahí salgo? ¿O cómo no caíste en esa parálisis por análisis? Sería la pregunta en cuanto a tu investigación. Y lo otro es, dijiste, nos convertimos en el cafecito de moda. ¿En qué momento te diste o decidiste que no iba a ser solo el cafecito, sino ibas a hacer más cafés, y no solo de moda, sino ya un lugar icónico, sin perder la esencia? Ese sueño que te mantuvo y que perduró por tanto tiempo. Así que vamos a ir al corte y regresamos. Libertópolis, el valor de la verdad. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Transfiere a cuentas Banrural de inmediato con Super Amigo. Con el asistente virtual de Banrural es más fácil transferir a cuentas Banrural. Escribes lo que necesitas y te guía en todo el proceso. Descarga Super Amigo hoy mismo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
¿En casa y no sabes qué cocinar? Nuevo San Martín Market con productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Preparados para el despegue. Router de internet. Listo. Tablet. Lista. Computadora. Lista. Velocidad. Estable y lista. Cuando tu casa tiene Tigo, se nota la diferencia. Conéctate al mejor internet residencial en combos desde 15 megas más televisión digital. Todos incluyen saldo Tigo y Tigo Sports en HD. Adquiérelo sin contrato con tu asesor o al 2428-0000. Tigo, siempre conectado. Mi nombre es Libertad Carrillo, soy una persona de 76 años. He sido una persona que he padecido de muchas gripes desde el momento en que empecé a tomar Equinacia de ELA. Sentí que las gripes se habían ido de mi vida, los catarros y muchas circunstancias que me estaban afectando. Pídela al 4950-3414. ELA, 35 años de ocuparse de nuestra salud. Ahora Carlos recupera la contraseña de Banrural virtual desde su celular y su tía Carolina también. Porque con Super Amigo, el asistente virtual de Banrural, es mucho más fácil recuperar tu contraseña, hacer transferencias a cuentas Banrural, hacer consultas y muchas otras transacciones. Solo escribe lo que necesitas y te guiamos en todo el proceso. Descárgalo hoy mismo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Regresamos a Libertópolis Negocios y es un gusto estar con todos ustedes. Queremos agradecer a Banrural por apoyarnos en el patrocinio de estas entrevistas y apoyarnos para poder hacer posible estas historias. Así que muchísimas gracias. Y estamos platicando con nuestro invitado Walter de la Cruz, quien es fundador de Café Barista. Y nos has contado cómo inicia Café Barista, Walter, y te preguntaba, me llama la atención el tema de planificar, porque muchas veces no planificamos el éxito y tú lo fuiste planificando. Entonces, una pregunta era, ¿hiciste un plan de tu planificación, valga la expresión, en cuanto a tanto tiempo le voy a dedicar o hasta qué punto y de ahí me lanzo y abro para no caer en esa parálisis por análisis? Esa es la primera pregunta. Y la segunda va con respecto al cafecito de moda. ¿Cómo pasar del cafecito de moda a una empresa, a crecerlo, a tener varios lugares sin perder la esencia de tu sueño? Ok, sí hubo planificación y como les contaba, a mí la idea de hacer algo con el café per se se me metió a la cabeza desde que tenía 14 años, entonces lo iba pensando y lo iba pensando. Luego, unos 4 años antes de abrir Barista, vi este lugar que les comento, fue como 5 o 6 años, vi este lugar que les comento que entré y dije, esto quiero hacer. Entonces desde ese momento como que cada vez que viajaba o cada vez que tenía oportunidad entraba a estos lugares, apuntaba lo que miraba, apuntaba lo que hacían, miraba el menú, probaba todos los productos, o sea, ya estaba como que metido en el tema de ese súper. Y finalmente cuando tomé la decisión de dejar la empresa donde estaba, que es una empresa muy buena, llevaba una trayectoria muy buena, la verdad. Yo sabía que salirme de ahí era un costo de oportunidad muy alto y que se lo iba a tomar, tenía que hacer las cosas tremendamente bien y con todo, porque si no iba a ser una muy mala movida salirme donde estaba para no ir a dejar todo sobre la mesa del otro lado. Entonces sí planifiqué, yo hice un plan a 3 años, que lo traté de hacer lo más detallado posible. Le pedí ayuda a alguna gente que me ayudara a aterrizarlo, y en ese plan lo que sí es que iba mucha fe, porque pues uno puede, el papel aguanta de todo, ¿verdad?
y uno puede ser un tremendo financiero y tremendo todo, pero si comercialmente la cosa no funciona, pues no hay mucho que hacer. Y tenía la total seguridad, se pudiera decir, de que yo sabía que esa ventana, que ese mercado del café tomado en taza en Guatemala estaba listo. O sea, estaba esperando un concepto así. Estaba pasando en todo el mundo, estaba pasando en Europa, estaba pasando en Estados Unidos, estaba pasando en México. Toda la gente que iba a Estados Unidos, su parte del viaje era ir a Starbucks, ¿verdad? Era así como parte de lo emocionante del viaje. Y entonces ya no, ya la gente está, o sea, hay necesidad ahorita, ese espacio en el mercado está. En Guatemala en ese entonces no habían lugares donde irse a hacer lo que estamos haciendo aquí. Y entonces digo, el espacio estoy seguro que está, ¿verdad? Ahora es ver si yo lo logro llenar bien, ¿verdad? Y entonces pues, lo hice de veras que con muchísima fe y tenía un plan de trabajo muy claro y era 3 años. Me dije, ok, yo voy a hacer, pase lo que pase, este plan de estos 3 años lo voy a hacer. Y si a los 3 años la cosa no ha salido, ahí lo dejo. Y si a los 3 años la cosa va, pues nos vamos, ¿verdad? Y gracias a Dios la cosa se fue dando. O sea, ese espacio sí existía y creo que lo ocupamos de una buena forma. Pues saliendo competencia inmediatamente, y la verdad que inmediatamente, un par de semanas después, ya teníamos competencia, o sea, venía alguien haciendo lo mismo, y entonces fue interesante esos primeros meses, o ese primer año, 2 años, de cómo cada quien se fue metiendo y ganando su espacio dentro del mercado, y agarrando, digamos que yo agarré de un lado, y estas otras empresas agarraron de otro lado. Yo lo que tenía clarísimo es que tenía que hacer, digamos, en pocas palabras, yo tenía que consumir el mejor café de Guatemala en Guatemala. Eso era parte y eso venía de oír en aquel entonces de que en Guatemala solo se consume el mal café y tomamos agua de calcetín y todo el buen café se va para afuera. Entonces decía, pues está bueno que se va para afuera, pero no hay entonces por qué tomar mal café de aquí. Y la otra era que nadie en Guatemala estaba dispuesto a pagar por una buena taza de café lo que realmente debía de valer, ¿verdad? El precio que debería de tener. Y esa era tal vez la más dura que oía. Inclusive mi papá, cuando le conté que estaba renunciando y que iba a hacer lo que iba a hacer, se me quedó viendo y me dijo, estás loco. Esa fue su única respuesta. A mí me dijo, ¿quién te va a pagar 10 quetzales por una taza de café? Y dije, pues yo espero que se haya más de alguien, ¿va? Entonces ese plan sí estaba, sí lo seguí, y una cosa que hablábamos al principio, que hay que tener cintura, sí, definitivamente hay que tener cintura en el cómo hacer lo que uno se planeó, pero lo que uno se planteó y el plan que uno tiene, hay que ver cómo hacerlo y no moverse, ¿va? Porque lo peor que le puede pasar a uno es ya en el camino empezar a voltear a ver para otro lado y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí toca decir, bueno, yo iba de aquí para acá, esa es mi meta, ahí tengo que llegar, esto es cómo dije que iba a llegar y probablemente el cómo es el que no salga así. Creo que eso es importante, que la meta esté clara, a donde voy esté claro, pero el cómo y esos desvíos y ese pivoteo, ese modelamiento de la idea, tenemos que estar abiertos a, ¿verdad? Creo que es algo que le pasa a muchos emprendedores y rescato esto y lo reafirmo porque muchas veces se desvían de esa meta y lo otro es que no están dispuestos a ese plan tan rígido modelarlo y ahí es cuando, ¿verdad? Pues hay muchas fallas. Entonces creo que esos 2 aprendizajes son muy valiosos, el enfocarse y el modelar o pivotear la idea. Sí. Definitivamente, ¿verdad? O sea, el objetivo sigue, pero la carretera a veces toca asfaltada y a veces toca un poco empedrada. A veces es más largo, a veces es más fácil. Esa parte es la que uno tiene que estar abierto. Y otra cosa que es importantísima, creo yo, es que en ese camino uno se tiene que acompañar bien. Yo no creo, o por lo menos no es mi caso definitivamente, que el emprendedor vaya solo y haga las cosas solo.
O sea, se tienen que rodear de gente que crea en la idea, que crea en el producto, en el servicio, en la persona o algo y lo acompañen. O sea, yo tuve la suerte de que laboralmente las personas que empezaron trabajando conmigo desde un principio fueron gente que se apasionó con la idea. O sea, no sé si les logré vender bien la idea o la idea se vendía sola, pero fue gente que acompañó con la idea, fue gente que dio esfuerzo, que dio sudor y que no perdieron de vista el objetivo. Y creo que también tuve en el camino gente que apoyó con ideas, que apoyó con entusiasmo, que apoyó con dinero, que creo que tienen muchísimo mérito, que tal vez el nombre de ellos no suena tanto, pero que tienen el mismo mérito, digamos, que el que pudiera adjudicarse a mí, porque todos los componentes en un emprendimiento son súper importantes, ¿verdad? O sea, la gente que lo acompaña a uno a trabajar todos los días, la gente que cree en uno y le da dinero, la gente que lo ayuda a uno a solucionar, a decir, mira, por aquí íbamos, pero por ahí me estoy topando, ¿y cómo hago para llegar allá? O sea, bueno, vámonos por aquí, probemos por aquí, probemos por allá, y que estén dispuestos a estar arriesgando con uno en el día a día. Todo eso creo que es súper importante, ¿verdad? Y el emprendedor que no entiende eso y que se cierra y que no sabe que debe de buscar con quién acompañarse, creo que o fracasa o se le pone muchísimo más duro. Nadie se va solo. Yo tengo una pregunta. Hablamos ahorita o mencionaste el tema del equipo, el tema también de la gente que invirtió, ¿verdad? Tiempo, esfuerzo, dinero. ¿Qué pasa? Es un consejo que doy porque lo he practicado y me ha sido de enorme beneficio. Es el hecho de tener un mentor, uno o varios. ¿Tuvo mentores? Sí. ¿O no los llamaría así? ¿Quiénes fueron esos maestros o esa persona a la que hablaba de por aquí no, por aquí sí, yo ya estuve ahí, no hagas esto? ¿Fueron mentores? ¿Fue gente que tocó puerta y les dijo quiero que seas mi mentor, o se fueron uniendo a lo largo del camino? Tal vez un mentor, así como mentor, que dijera, este es mi mentor, esta persona, no. Pero definitivamente gente que cubrieron parte de ese papel de mentor, varios. Mi papá fue uno, definitivamente. Pues que yo lo admiraba mucho, y esa determinación que tenía y ese creer en el país, creer en las cosas, creer en uno, ir para adelante, no pase lo que pase, eso fue mi padre. El colegio alemán, la verdad que tuve varios mentores, podría decir que me enseñaron mucho. El Zamorano per se como institución también creo que fue uno de esos mentores, la institución como tal. Los socios de este negocio, que era mi familia política, también era gente que yo admiraba mucho, la forma en cómo hacían las cosas. O sea, creo que han habido muchas gentes a lo largo de eso. Compañeros de trabajo, que los admiro mucho y que aprendo mucho de ellos. Tal vez no se los digo con la frecuencia que debería, pero sí. Y de ahí, pues, personas, ejecutivos que uno ve, empresas que uno ve, que uno las trata de ver y las admira, y entonces les trata de aprender, y con la humildad y manteniendo las distancias, tratar de seguir esas buenas prácticas que tienen. Yo tengo una pregunta. Bueno, ¿tenemos todavía espacio? ¿Sí? Pero he preguntado mucho. Va, si no entonces, regresando al tema del cafecito de moda, ¿cómo crecer sanamente? ¿Cómo estar preparado para el crecimiento? No sé si a ti se te dio ese crecimiento de tu primer establecimiento y lo tenías también programado y hiciste la estructura, o ¿qué consejos darías, acorde a tu experiencia? ¿Cómo creciste tú y qué consejos darías para ese crecer sanamente? Y ese liderazgo, autoliderazgo para poder liderar en tu empresa. ¿A qué me refiero? A cómo te cuidaste, porque supongo que debió haber sido muy demandante en el momento en que empezaste a crecer y a crecer y a crecer, al grado que logras una alianza o te compran una participación en una empresa grande aquí en Guatemala. Ok, con el tema del cafecito de moda se volvió así
por 3 cosas creo yo que teníamos bien claras desde el principio. Nosotros dijimos, ok, vamos a sorprender a nuestros clientes de 3 maneras. Eso estaba escrito. Primero lo vamos a sorprender con las instalaciones que hagamos. Ellos tienen que sentirse como en su oficina o en su casa, ¿verdad? Y vamos a cuidar que el espacio sea como su oficina o su casa. Y eso conlleva un montón de cosas después. Luego los vamos a sorprender con el servicio que les dé la gente que ahí trabaja, ¿verdad? Tienen que saber de café, tienen que saber atender al cliente, o sea, tiene que ser un lugar donde yo llego y me siento bienvenido realmente por la gente que ahí trabaja. Y la tercera es que se tienen que sorprender por la calidad de los productos que otorguemos, ya sean de café, no café o alimentos. Y entonces eso como que nos ha mantenido muy firmes en ese camino. Suena muy simple, pero esas son como 3 palabras hasta arriba que son un árbol de decisiones para abajo y de cosas que quedaron muy claras desde el principio. Entonces yo sabía que no era un cafecito de moda, sabía que iba a ser, o sea, que el café no era un producto de moda, ¿verdad? Que era un producto que venía para quedarse y que nosotros íbamos a tener que ir evolucionando con el tiempo, pero sin perder la esencia, que era de cómo sorprendo yo al cliente con esas 3 cosas todo el tiempo. Cómo mantenemos ese espíritu de que nosotros todo esto lo estamos haciendo por nuestra gente, nuestra tierra y nuestro café. Eso también es otra cosa que siempre la mantenemos presente cuando estamos haciendo cosas. Desde qué compramos, cómo lo compramos, qué diseñamos, eso creo que es parte importante y de la esencia importante de la empresa también. Y el plan original era abrir 3 ubicaciones. O sea, si la primera iba y más o menos miramos que íbamos, abríamos una segunda, abríamos una tercera. Y hasta ahí estaba el plan, realmente. Y ahí hubo un tema muy importante. Yo creo que lo que uno tiene que hacer un poquito como líder es, yo no sé si soy buen líder o no soy buen líder, lo que sí sé es que soy necio, ¿verdad? Que soy necio y que me mantengo en algo y cuesta necio que me muevan. perseverante. Suena más bonito perseverante. Creo que juego los 2 papeles, pero o sea, sí soy eso y entonces como que sí logro exigir eso, ¿verdad? A veces por las buenas, a veces no por las buenas, pero yo creo que es parte de, ¿verdad? Y esa parte creo que es la que ha ayudado. Yo creo que un emprendedor tiene que saber su trabajo mejor que los que trabajan con él, tiene que saber lo que hace mejor que los que trabajan con él, lo tiene que exigir y en esa parte tiene que ser implacable. Esto es lo que lo vamos a hacer y así lo vamos a hacer. De ahí también tener esa cintura de vuelta de poder escuchar las opiniones de los demás y de poder decir, ok, no, sí, ahí estás, es correcto, tú estás pensando mejor que yo, así lo vamos a hacer, ¿verdad? O sea, hay que tener esa apertura, pero sí creo que esa perseverancia es importante. Vamos a ir al corte y cuando regresemos continuamos conociendo la historia de Café Barista y obviamente todas las historias y anécdotas que tiene su fundador, Walter de la Cruz. Así que vamos a ir al corte y cuando regresemos continuamos platicando con nuestro invitado. No sin antes agradecer el patrocinio de Banrural por este espacio que nos permite hacer y llevarles a ustedes estas entrevistas. Así que vamos al corte, regresamos. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. En casa y no sabes qué cocinar, nuevo San Martín Market con productos congelados listos para preparar en casa. Pupusas, lasañas, kit de tacos, pizzas y más. Pídelos al 2215-1515 o por www.sanmartinbakery.com. Es momento de vivir al máximo siempre, porque siempre es bueno disfrutar las etapas de la vida. Vive con la tranquilidad de tener salud siempre. Un seguro médico con el cual podrás obtener consultas, diagnósticos especializados, laboratorios, hospitalización y farmacia. Solicita tu seguro Salud Siempre al 2411-6663 o en Agencias BI. Con el respaldo de Seguros El Roble y La Paz, Grupo Hospitalario.
Cada día que pasa, el COVID-19 cobra más víctimas en todo el mundo. Guatemala no es la excepción. Aunque creamos que por estar en familia o entre amigos nada nos pasará, estamos equivocados. Cualquiera puede ser portador y contagiarnos. Recuerda que los más vulnerables tienen mayor riesgo de enfermarse. Sé responsable, protégete. Política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, ICS. Transfiere a cuentas Banrural de inmediato con Super Amigo. Con el asistente virtual de Banrural es más fácil transferir a cuentas Banrural. Escribes lo que necesitas y te guía en todo el proceso. Descarga Super Amigo hoy mismo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Si tienes ganas de crecer, si ya hiciste tus números, si hiciste tu plan y estás listo para crecer y lo que necesitas es financiamiento, Banrural te ofrece el crédito amigo para crecer. Así que aprovecha el crédito Banrural, el crédito amigo de Banrural, haz tus números, haz tu plan, revisa tu modelo de negocios y si lo que necesitas es financiamiento, acude a la extensa red de agencias de Banrural. Banrural es el amigo que te ayuda a crecer. Y estamos en este espacio conociendo historias de emprendedores exitosos. Queremos agradecerle a Banrural por darnos esta oportunidad y estamos conociendo la historia de Walter de la Cruz, quien es fundador de Café Barista y nos ha contado varias anécdotas de cómo surge y a mí algo que me ha parecido espectacular, que hay muchas cosas que rescatar, pero el tema es que este proyecto no nació en el 2004, ni siquiera 2 años atrás, sino desde que tenías 14 años. Y entonces, ¿cómo lo fuiste llevando a la práctica y cómo lo lograste? Y bueno, te voy a dejar la palabra a Sofía para que hagas las preguntas y después te haré las preguntas que tengo. Adelante, Sofía. Me dejaste pensando muchas cosas, pero sobre todo meditando en la historia de muchos emprendedores que he visto. Yo he organizado muchas competencias de emprendimiento en Guatemala y me ha pasado mucho que llegan emprendedores y tengo a alguien en la mente que su papá es árabe y él decidió emprender y el papá era como no vas a poder. Me acuerdo en esta primera competencia que lo llevó a ver y no creí en él y hoy es una de las empresitas más famosas y exitosas de Guatemala. Es de garbanzo y creo que ya saben quién es. Pero mencionaste a tu papá, que en ese momento dijo, no lo habrás. ¿Él está vivo todavía? No, falleció hace unos 4 años. Pero todavía vio la evolución de Barista y todo el éxito de Barista. Sí. ¿Qué fue la respuesta o la reacción de él al ver toda esta carrera laboral exitosa y de desarrollo de negocio que ha tenido? ¿Cómo cambió la perspectiva de él? ¿Y cuál sería un consejo para todos aquellos emprendedores que el papá está no y seguir creyendo a pesar de ese mensaje? Pregunta curiosa y la respuesta es curiosa. Yo creo que mi papá siempre nos trató de meter en la cabeza de que las cosas sí se pueden hacer con determinación y con trabajo duro. Y siempre nos metió eso en la casa. Y que no había que achicopalarse enfrente de nadie. Él era un tipo súper activo y yo creo que en el momento en que yo inicié Barista, él tal vez estaba en un momento de su vida que estaba como con algunas incertidumbres. Y su emprendimiento había sido la finca, ¿verdad? La cual nunca realmente fue una finca productiva. Él la mantuvo porque la quería mantener y porque realmente tenía pasión por la finca y tenía pasión por Alta Verapaz. Y cuando me dio esa respuesta de estás loco, ¿verdad? Nadie te va a pagar 10 quetzales, creo que el tema era como que eso sí fue una respuesta muy honesta de él, porque mi papá contaba cuando él era chiquito y que con 1 centavo se compraba 100 de naranjas, ¿verdad?
Y ahora que estoy más grande y de repente oigo los precios de algo también y digo, yo, ¿qué? Eso vas a pagar por mi hijo viene y me dice que se compró un par de tenis por algo y casi que me voy de espalda, ¿verdad? O sea, él siempre apoyó y de hecho yo empecé barista con el café de la finca. Compramos una pequeña triadora, me recuerdo, y lo triábamos en la finca y él todas las semanas era el que se iba y me traía los 3 quintales de café que utilizaba en ese entonces a la semana. Y él iba muy entusiasmado y me lo traía y se lo vendía. Yo me acuerdo que el trato que hicimos fue, le dije, mira, me vas a dar 6 meses de crédito, pero te voy a pagar el doble de lo que te están pagando ahorita. Bueno, en ese entonces a él le estaban pagando $75 el quintal, yo le dije, yo te pago 130, pero me vas a dar 6 meses de crédito. Bueno, y entonces él iba feliz a traerme el café, me lo traía, me lo dejaba. Nunca me dijo mucho porque no era un tipo de muchas palabras, la verdad que mi papá era bastante serio, sobre todo con sus hijos, digamos. Nunca me dijo mucho, pero sí se le miraba que estaba muy orgulloso, la verdad que se le notaba, lo hacía ver de diferentes formas, ¿verdad? Pero fue interesante, fue interesante. Y yo creo que él, cuando me contestó eso simplemente fue honesto, no me dijo no vas a poder, eso creo que nunca lo salió de su boca. O sea, él siempre me decía vos puedes hacer lo que se te dé la gana. Su respuesta del precio creo que fue muy honesta y fue así como, mira, pensalo porque a ese precio no, ¿va? Y pensalo bien porque tenés un muy buen trabajo, pensalo, ¿verdad? Pero no fue un no puedes, ¿va? Y ya cuando vio que sí renuncié y que estaba en eso, me dijo, bueno, pues está bueno, y te empiezo a traer tu café y eso fue. O sea que... ¿Cómo hacer el crecimiento? O sea, dentro de este crecimiento, ¿cuáles fueron los retos? Porque a veces los retos o los aprendizajes es cuando uno tiene ciertas pérdidas o cuando las cosas no van como uno quiere. ¿Cuáles fueron esos retos que tú enfrentaste? ¿En algún momento las cosas no salieron como tú querías o incluso el crecimiento se fue más allá de lo que tú esperabas y tuviste que aprender a manejarlo? ¿Cuáles fueron los que consideras los principales retos que tuviste que enfrentar desde que soñaste esto y hasta la fecha? Yo creo que el reto más grande que tiene uno, el primerito, es dominar uno sus propios miedos, ¿no? Porque el miedo lo frena a uno. Y lo frena y a veces hasta lo hace a uno ir para atrás. Entonces yo creo que dominar el miedo y creer en uno mismo tal vez es el reto más grande. Luego de eso, el estar todos los días y el mantener, estoy en esto y vamos para adelante y todos los días decir vamos para adelante a pesar de que las cosas no van. Es un reto diario, es un reto diario, así decir, bueno, ya vendí esto, estoy vendiendo 16 quetzales, está complicado. Pero tal vez el reto más difícil es el crecer. El crecer es bien doloroso, porque la primera tienda uno está ahí, ¿no? En el caso de nosotros, el primer punto de venta está ahí y uno está ahí todo el tiempo. Uno conoce a todos los empleados y está con los clientes y está viendo todo lo que pasa. La segunda todavía se puede, la tercera se empieza a complicar todo, empieza a cambiar la forma de administrar el negocio, empieza a cambiar la forma en cómo uno interactúa con toda la demás gente, empiezan a haber más problemas y empiezan a haber más, empiezan a haber mucho más bulla de todas partes. Y entonces al momento de ir creciendo uno tiene que ir metiendo más gente al negocio. Entonces empiezan a haber más puntos de vista, empiezan a haber más opiniones, más caracteres, más relaciones entre personas. Entonces cuando nosotros ya pasamos de ser 3 personas las que mirábamos todo, pasamos en un corto tiempo a ser 10. En una empresa nueva, en el que no había nada escrito, en el que todo se tenía que ir haciendo y la persona entraba y era así que, ¿y esto cómo se hace? Pues encontrémosle cómo. No había un manual ya hecho de, mira, este es tu jefe, te va a enseñar cómo hacer y en unos 3, 4 años pasas a esta posición, sino que era todo de ir haciendo. Y bueno, ahora tenemos que tener departamento de recursos humanos porque tenemos que encontrarte la gente y que nos capacite, y que tenemos que tener finanzas, tenemos que tener esto. El haber hecho equipo esos primeros 2 o 3 años fue súper retador.
eran personalidades muy distintas, formas de hacer las cosas muy distintas, y una empresa sin, digamos que, con claridad a dónde, pero sin una cultura de cómo, fue súper retador. Fueron años bien difíciles en las que creo que pasé 6 horas del día siendo psicólogo y 6 horas del día trabajando en el negocio. ¿Tuviste alguna vez ese temor de que la misma salud, temor que esa taza de café, esa experiencia que hablaste de estas, que yo las llamé las 3 promesas de valor, el lugar, la atención y la calidad fueran la misma en cualquiera de las tiendas? O sea, eso era algo que decías, ¿cómo lo voy a lograr ahora que no es 1, 2 o 3, sino son más? Sí, es un reto diario, ¿verdad? Es un reto diario, y es un reto en el que la gente que lo está acompañando a uno en la administración del negocio tiene que estar clarísima de qué es lo que uno quiere. Hay que vendérselos, no solo es de martillárselos, sino que hay que vendérselos, hay que hacerlos entender por qué, y hay que estar encima de eso todo el tiempo, ¿verdad? Porque los seres humanos somos creativos y nos gusta tener opinión y emitir opinión, y los latinos creo que somos todavía más creativos y más emisores de opinión que otras culturas, y ese es parte del reto. Y yo creo que ahora tenemos formas de cómo transmitir ese qué es lo que hacemos, ¿verdad? Ya está por escrito. Los primeros años no lo teníamos, ahora sí tenemos una convicción de marca, y esa convicción de marca explica bastante bien qué es lo que somos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Pero todavía, pues, cada mente interpreta. Entonces sí hay que estar encima de eso, y hay que estar encima, y ahí es donde uno tiene que ser de vuelta perseverante, ¿verdad? Y ser muy claro y muy estricto y decir, esto es así porque es así, ¿verdad? Y tiene que haber alguien que sea el dueño de eso. Digamos que al día de hoy podría decir que sigo siendo yo, aunque sé que ya hay otra gente en la empresa que ya lo vio, ya lo entendió, ya se lo metió en la sangre, y hay varias personas más que llevan esa estafeta de decir, esto es lo que somos y así se hace. Y ahí no se puede ser flexible, ¿verdad? Ahí sí hay que ser un poquito totalitario. Sofía. Tengo muchas preguntas y no quiero como dejarlas al aire, entonces solo quiero rescatar el tema hablaste de formar equipo. Iba a preguntar cómo, pero más que nada es que veamos la importancia de lo que es tener un buen equipo, formarlo, y ahorita reafirmaste que es evangelizar o transmitir esto para ellos. Y lo otro es que estuvimos hablando también de esta estandarización que se ha tenido, que ha sido un reto realmente, de liderazgo y de muchos diferentes temas, pero regresando al primer segmento, no quiero tanto el tema de enfrentarse al miedo, de romper paradigmas, de todo este tema de equipo, conllevan algo bien difícil, y el reto más grande ha sido este cambio de mindset que muchos queremos, no solo para una empresa, para el país, y ha sido algo que nos hemos cuestionado cómo lo hacemos. Regresando a mi pregunta del primer segmento en cuanto a por qué este amor por Guatemala y cómo transmitirlo y mantenerte firme en eso, ¿cómo ha sido en esta experiencia? ¿Por qué este amor por Guate? ¿Y cómo hacer ese cambio de mindset en tu gente? Porque he visto gente en el área administrativa y en el área de tienda que aman y que llevan años de estar ahí fieles a la marca. ¿Cómo ha sido ese proceso y cuál ha sido el mayor reto? En mi caso, pudiera decir que es un poco peculiar. O sea, mi papá de veras era un patriota así. Mi papá era hijo de emigrantes alemanes, y él nació en Cobán, pero tenía un amor por Alta Verapaz, por su tierra, impresionante. Y en algún momento hicimos un estudio de marca y de esencia de la empresa de barista, y lo hizo una gente extranjera, y cuando regresó vino y me dijo, mira, hay algo curioso que hemos visto. Fueron a todo el país y todo. Me dice, la gente de Alta Verapaz es muy orgullosa de ser de Alta Verapaz. Probablemente era porque era un área muy aislada en aquel entonces, no sé. Pero mi papá tenía un amor por Guatemala enorme, y nos hizo hacer viajes por Guatemala desde que éramos pequeños para conocer Guatemala, que a mí nunca se me van a olvidar. O sea, yo me eché 15 días en un cayuco de Usumacinta,
Caminábamos 6, 7 horas para llegar a la laguna de la Chua cuando no había, nadie sabía que la Chua existía. Fuimos a Champey la primera vez y tuvimos que caminar y acampar y caminar otra vez al día siguiente para llegar a Champey. Fuimos al Ceibal, y un montón de partes que realmente mi papá lo hacía porque era un poco Indiana Jones, ¿verdad? Y le encantaba hacer eso. Entonces ahí me fue creciendo el amor por Guate, y yo realmente ver ese amor que mi papá tenía por el país y ver cuando él cantaba el himno, que le encantaba cantar el himno, lo cantaba con pasión, con emoción, con sentimiento. De ver eso yo creo que se va pegando, ¿verdad? Yo creo que se va pegando. De ahí, pues, al ir al colegio alemán, estuve en una época donde había muchos alemanes en el colegio, los profesores eran alemanes. Mi papá se miraba alemán, entonces como que yo me quité ese tapujo de que lo de afuera es mejor que nosotros, o sea, digamos que crecí con eso, ¿verdad? Yo no miro como que como son alemanes son mejores, como son gringos son mejores. Yo lo que veo es que tienen una cultura mejor, tienen un sistema mejor, pero no es que sean mejores como seres humanos. Entonces yo creo que eso es, y cuando nace Barista realmente teníamos muy claro nosotros que queríamos hacer una empresa que primero, y esto es curioso, una empresa que fuera de clase mundial, una empresa que pudiera competir contra cualquier empresa que viniera de afuera de Guatemala, porque sabíamos que iban a venir y sabíamos que íbamos a competir contra ellos. Entonces, o lo hacíamos a ese nivel o no funcionaba. Y eso yo lo tenía bien claro. Y cuando estaba buscando ubicaciones para los primeros cafés, que nadie me daba, y nadie me daba, y todo el mundo me decía no, y no, y yo cuando preguntaba no, me contestaban, mira, porque las franquicias de afuera son las que funcionan, y los proyectos de Guatemala, los conceptos de Guatemala, en especial de comida, no funcionan. Ese fue como el no que me dio mi papá a los 14 años, y fue así como, entonces ya se me metió más todavía en la cabeza, y dije, ok, y eso me hizo tomar algunas decisiones, esos nos me hicieron tomar algunas decisiones que resultaron siendo muy exitosas. Y es el decir, ok, desde el día que abramos, nos tenemos que ver como una franquicia. Porque si lamentablemente así somos y apreciamos lo que viene de afuera, yo voy a salir diciendo que somos una franquicia, no de dónde, pero no voy a decir que somos de Guatemala desde un principio, que era la gana que tenía. Y pasaban cosas curiosas. Me acuerdo que ya cuando estaba empezando a dejar la caja porque estaba empezando la otra tienda, venía y la gente me preguntaba, ¿dónde es esta franquicia? Y yo no tenía respuesta, ¿sabes? Algo que parezca franquicia, pero nunca pensé en la respuesta. Y cuando me preguntaban, ¿de dónde es esta franquicia? Yo, del norte. Y con eso la gente se quedaba más que contenta. No preguntaba más, yo era del norte porque Cobán está al norte. ¿Y dónde es esta franquicia? Del norte. Qué buenísimo. Entonces, parte del sueño de Barista realmente, y esto está desde sus orígenes, y todo el equipo lo sabe y todo el equipo lo comparte, y lo empujan y lo vamos a lograr, es decir, ok, tenemos que sacar Barista fuera de Guatemala. Y tenemos que, llevamos este compromiso de ser exitosos fuera de Guatemala. Y la razón es para demostrarnos a los guatemaltecos que esos tapujos simplemente están en nuestra mente, ¿va? Que podemos hacer las cosas bien, que podemos hacerlo igual de bien que cualquiera. Entonces eso está muy metido en Barista desde su origen. No sé si nos va a tomar 20 años, 25, 30, pero ese es un fin, y es como decir, miren, sí se puede, vamos para adelante y anímense y denle, y con valor, prepárense igual que se preparan los de afuera, tengan disciplina igual que tienen los de afuera, porque obviamente hay que tener ciertas cosas, pero ese es parte del sueño de Barista, es venir y decirle a nuestro país, a nuestra gente, sí se puede. Y ya estamos por irnos, por terminar, te dejo dos preguntas y si tú quieres concluir con algún consejo. Y las dos preguntas es, ese legado, cuando ya no estés aquí, cuando ya no estés en este espacio, ¿cuál es el legado que quieres dejar en el mundo empresarial, en el mundo de negocios? ¿Y cuál es el legado que quieres dejar en la familia de la Cruz? Cuando digan el tío, mi papá, así como hablas tú de tu papá, cuando hablen del tío, del hermano, del primo, ¿cuál es ese legado que quieres dejar en la familia de la Cruz y en los negocios? El legado como
como empresa, básicamente yo creo que es ese. Podemos hacer las cosas muy bien. Así podemos. Es solo determinación, perseverancia y abrirse de vuelta. Los guatemaltecos somos bastante cerrados, ¿verdad? Pero para poder ser exitosos hoy en día hay que cambiar de mentalidad, hay que ser mucho más abiertos. Yo creo que las nuevas generaciones ya vienen con un chip muy diferente en eso. Hay que pensar ser más de mundo. Creo que éramos una sociedad que vivíamos muy para adentro, desde económicamente, socialmente, o sea, vivimos muy para adentro y vivimos en esta nuestra isla que se llama Guatemala, pero yo creo que ya nos tenemos que abrir al mundo, ¿verdad? Y creo que esa va a ser parte importante del legado de Barista, debería ser, sí lo podemos hacer, y ahí hay un ejemplo. Que hay otros, o sea, no vamos a ser los únicos, pero que este sea uno más. Y el legado que me gustaría también dejar es apoyar a la caficultura nacional. Creo que hay cualquier cantidad de gente en Guatemala que vive de la caficultura, directa o indirectamente, y que no nos hemos preocupado por darle el valor a ese trabajo arduo, difícil, dependiente de 1000 factores que se merece. O sea, no hemos hecho un trabajo como muchos otros países con muchos de sus productos en darles ese valor y hacer que la gente se sienta orgullosa. O sea, yo creo que Guatemala se siente orgulloso de su calidad de café, pero no le ha sacado la riqueza que le puede sacar a eso. Y creo que se le puede sacar. Y mejorar las condiciones de vida de esa gente creo que fuera el legado que más y dar trabajo decente en la economía formal, creo que eso tal vez lo que me haría sentir más orgulloso. Y a nivel familiar, pues sí me gustaría, sobre todo a mis hijos, que vean que una empresa que empezó con el apoyo de su familia, tanto mía como la de su mamá, que con trabajo duro y decente también se pueden hacer muy bien las cosas. O sea, no también, sino que se pueden hacer las cosas, y que si ellos en algún momento quieren seguir en esta línea o quieren seguir en cualquiera de las otras que tendrían oportunidad, o quieren emprender algo propio, con trabajo duro y decente se puede, ¿verdad? Ellos creo que de ambos lados tienen familia de la que se pueden sentir muy orgullosos, tienen unos ejemplos de emprendimiento que se han convertido en empresas muy admirables de Guatemala. Tienen ese ejemplo, y tal vez un poquito más cercano de, okay, no lleva tantos años, tantas decenas de años o tantos cientos de años, lo vimos crecer y nacer, que tengan esa libertad de decir, que puedan escoger y decir, ok, yo puedo empezar algo, lleva sudor, lleva sangre, lleva lágrimas, lleva sonrisas, pero lo puedo hacer, o puedo escoger una vida corporativa, pero que tengan opciones. Y por último, ya estamos terminando, ¿algún consejo que quisieras darle a los emprendedores, a los empresarios? Dar consejos siempre es bien. O alguna experiencia o algo que te hubiera gustado que te hubieran dicho. Yo tal vez lo que les diría es que siempre tengan claro que la vida es un balance, ¿verdad? Que mantengan balance entre trabajo, familia y cuidado personal, ¿verdad? Que no se vayan solo por uno, que tienen que dedicarle trabajo, porque es trabajo, tienen que dedicarle trabajo a programar ese balance. Hay que planificar ese balance, tampoco viene solo, ¿verdad? Y esa parte es la que creo que a todos los que empezamos algún negocio en algún momento se nos olvida por completo, ¿verdad? Y el tiempo nos demuestra que se nos olvidó en algún momento. Pues muchas gracias, Walter. Queremos agradecerte tu tiempo, tu generosidad y que nos hayas abierto no solo el espacio para platicar aquí contigo, sino que hayas sido tan generoso con tus respuestas. A ustedes, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes, la verdad. Yo me voy a robar unos minutos. Tenemos que irnos, Sofía. Sí, si quieres concluir. Ajá. Es para concluir. Me voy con muchos aprendizajes, con muchos agradecimientos, lo digo y lo quiero decir públicamente.
a lo largo de mi carrera como emprendedora, quiero decir públicamente que he recibido mucho apoyo de Barista. Y sobre todo lo que se escuchó y de cambiar la mentalidad de este amor por Guatemala, de llevar el nombre del Guatenalto, de abrir mercado global, no solo local, lo he visto y lo he visto en cuanto al apoyo que me han brindado y lo quiero decir públicamente. Muchos fueron a los eventos de Soy Puro Guatemalteco, llegaron a Multiverse y han visto el apoyo que Barista me ha dado en todas mis locuras, así que públicamente te lo quería agradecer. Y para mí, sin que te des cuenta, ha sido una enseñanza y un legado. Aquí han pasado muchas cosas, inclusive negocios que pensamos que no iban a pasar, como en un café en Tel Aviv o en Silicon Valley. Así que ya está pasando. Así que, gracias por eso. Y no me quería ir del aire o de estar al aire sin rescatar eso. Gracias. A usted muchísimas gracias y súper bienvenido el comentario y se lo transmito a todo el equipo de Barista. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por haber compartido nuestra transmisión. Por favor, compártanla, no tienen idea de cuántas personas impactan cada vez que comparten nuestras transmisiones. Que tengan una excelente noche, gracias por habernos acompañado y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presentó a María Dolores Arias y Sofía Hegel en Libertópolis Negocios, el valor de la verdad. Libertópolis Negocios llegó a usted gracias al apoyo de Intelab. Te rodeamos de tecnología y Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.